Bueno chicos, continuamos con la parte 3 de placenta, ¿no? De la formación de la placenta, ¿no? Y para eso vamos a tener que recordar obviamente el videito 1 donde te hablé de la estructura de la placenta. Ya el videito 2 donde te hablé cómo se ve la placenta de una manera macroscópica. Y ahora vamos a ver cómo se origina, pero para eso debemos recordar la fecundación, ¿no? ¿Te acuerdas que hay un óvulo, ya? Y hay un esperma, ¿verdad? Ellos se van a unir y ¿qué van a formar? Un cigote. Todo chévere. Este cigote es una célula totilpotente porque es capaz de formar cualquier tejido, cualquier órgano. ¿Y tiene cuántos cromosomas? 46. ¿El óvulo cuántos tiene? 23. ¿El esperma cuántos tiene? 23. A estas células, tanto óvulo como esperma, ¿cómo lo llamamos? Se les llama gametos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son células sexuales, ¿no? Que se producen en los ovarios y testículos. Ya. Este proceso de cuando ellos se unen, ya, este proceso de unión, ya se da ¿dónde? Que te expliqué en el video anterior. Se da en la trompa de falopio, ¿no? En la trompa. Muy bien. ¿Dónde se da? En la trompa de falopio. No en la trompa de Felipe, de falopio. ¿Qué parte de la trompa? En la ampolla o ámpula, ¿no? Yo te dije. Ya, este cigote va a sufrir cambios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con este cigote? Va a sufrir algunos cambios. ¿Qué cambios? Se va a empezar a dividir y se va a hacer ¿qué? Se va a hacer una mórula. ¿Ya? Va a seguir dividiéndose, ¿ya? Y se va a transformar en esto, ¿no? ¿En qué, profesor? En esto. Lo que vemos en la imagen. ¿Qué es eso, profesor? Es una blástula o blastocisto, como lo llaman. ¿Cómo le dicen? Blastocisto. O sea, todo esto ya ha tenido que pasar para que tengamos el blastocisto tal como lo vemos. Todo esto es el blastocisto. ¿Ya? Entonces, para tener nosotros este blastocisto, ¿ya? Para tener el blastocisto, han tenido que el espermatozoide y el óvulo fecundarse, hacer la fecundación y formar el cigote. El cigote ha tenido que dividirse por mitosis y transformarse en mórula. La mórula tuvo que ingresar al útero, a la cavidad uterina, y transformarse en blastocisto. Ahora, este es mi blastocisto, toda esta parte. Ya, entonces, vamos a ubicarnos. ¿Estamos dónde? ¿Dónde estamos? ¿Esta parte qué es? Claro, estamos en el útero. ¿Qué parte del útero? Ya, el útero, si no te acuerdas, tiene el famoso lo que se desprende en cada 28 días, el endometrio. El endometrio se desprende, ya, y se da la menstruación. ¿Qué se da? La menstruación. Es normalmente en las chicas, ¿no? Ya que se da cada 28 días. Entonces, ¿qué es la menstruación? El desprendimiento, ya, del endometrio. Se desprende y se da la menstruación. Entonces, ¿qué pasa con el endometrio? Se desprende y se da la menstruación. Pero ¿qué pasa cuando te embarazas? ¿Se desprenderá el endometrio? No. ¿Por qué? Porque este señor, este blastocisto, va a hacer algo. Va a producir una hormona. Ah, ya, profesor. ¿Cómo se llama esa hormona? La hormona gonadotrópica coriónica humana, que es la HCG, la que se detecta cuando estás embarazada en la orina, en la sangre. Ya, va a producir esa hormona. Y esa hormona va a estimular que el cuerpo lúteo siga produciendo otra hormonita que va a mantener al endometrio, que es la famosa progesterona. O sea, es una cadena, ¿no? Ya, es una cadena, la progesterona. O sea, ¿dónde actúa? A ver, para ordenarse, van ordenándose. Ya, ¿qué hace el blastocisto, verdad? ¿Qué produce? Va a producir HCG, la hormona gonadotrópica coriónica humana, que es la que se detecta cuando una mujer está embarazada. Esa es la de las pruebas del embarazo, ¿no? Claro, en la prueba de embarazo, ¿qué se ve? El HCG. Ya, ¿esto dónde va a actuar? En el cuerpo lúteo. ¿Dónde? En el cuerpo lúteo. Ya, en el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a producir otra hormona, que es la progesterona. Esta progesterona va a impedir que este endometrio se desprenda. De esa manera se bloquea este desprendimiento. No sucede. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la progesterona. ¿Pero quién inició todo? El blastocisto. ¿Qué hizo? ¿Produjo qué? La hormona gonadotrópica coriónica humana.
Consecuentemente, estimula el cuerpo lúteo para producir progesterona e impedir que se dé la menstruación. Por eso, primer signo clínico de embarazo es ausencia de la menstruación. Claro que va a haber ausencia de la menstruación. ¿Por qué? Porque obviamente el endometrio ya no se desprende por acción de la progesterona. Entonces por ahí vemos, ¿no? No hay desprendimiento. ¿Por qué no se da desprendimiento? Por la progesterona, ¿no? Entonces el blastocisto es el que ocasiona esta cascada de respuesta, ¿no? Ya, hasta ahí estamos. Ya, muy bien. Ahora, este endometrio, a ver, centrémonos en el endometrio. ¿Qué, profesor? ¿Qué pasa con este endometrio? Este señor, mira, este endometrio, tiene algo muy importante. Este endometrio va a cambiarse de nombre. ¿Cómo así, profesor? Sí, se cambia de nombre. Cuando la mujer quede embarazada, él va a tener otro nombre y se va a llamar ¿cómo? Decidua. ¿Cómo se va a llamar? Decidua. Ah, pues el profesor ya le cambiaron de nombre al endometrio, sí. Ahora se llama decidua y es esta parte. Ese es lo que se desprende es el endometrio funcional. Y ahora le vamos a llamar ¿qué? Decidua. Esta parte que estoy pintando de verdecito es la decidua. Ya, profesor, entonces el endometrio solo cambió de nombre. Cuando la mujer se embaraza, sí, se le cambia de nombre. Ya no se dice endometrio, se dice decidua. ¿Ves? Y la parte más profunda de la decidua, que es esta parte, le vamos a llamar decidua. ¿Qué decidua? Decidua basal o basalis, algunos le dicen, ¿no? Pero acá le vamos a llamar basal. Entonces tenemos la decidua normalmente va a ser obviamente el endometrio funcional y la decidua basal el endometrio basal, ¿no? Y normalmente la funcional o la decidua era la que se desprendía ¿dónde? En la menstruación. Que ya no se llama endometrio, ahora se llama decidua, porque ya quedó embarazada. ¿Te das cuenta? Entonces todo va teniendo sentido, ¿no? Todo va teniendo sentido. Ahora, este blastocisto, este señor de acá, que ya mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se está entrando. ¿Dónde está entrando? ¿Qué es esto? Este es el útero. Es la capa externa del útero, pues. Ya está entrando. Entonces, como ya está entrando, ya lo hace a través de sus partes. Por eso tenemos que ver. Ya, ahora este blastocisto, vamos a ver sus partes del blastocisto. Vamos por acá. Vamos a poner blastocisto. Este blastocisto va a tener dos partes principalmente. La primera se llama el trofoblasto. ¿Cómo se llama? El trofoblasto. Ya, es la primera parte del blastocisto. Y la otra parte se llama el embrioblasto. ¿Ya? ¿Cómo? El embrioblasto. Todo es con blasto, ¿no? ¿Ya? Trofoblasto y el embrioblasto. Ya está. El trofoblasto se va a subdividir. ¿En qué, profesor? En citotrofoblasto. Y 2. En sincitiotrofoblasto. Que o sea, profe, el trofoblasto tiene dos partes. Sí, tiene dos partes. Profe, ¿y el embrioblasto también se divide? Sí. En epiblasto. En epiblasto. Y 2. En hipoblasto. Mira. Ya, hasta ahí. ¿Quedamos claros? Sí. Y ahora, profe, ¿cuál es el citotrofoblasto? ¿Cuál será el citotrofoblasto? Vamos a pintar acá. ¿Cuál será el citotrofoblasto? El citotrofoblasto va a ser estas células de acá. Todo lo que rodea, sí, esta capa que se rodea es el citotrofoblasto. ¿Cómo se llama esto? Citotrofoblasto. Ya, profesor, ese es el citotrofoblasto, sí. Profe, ¿y cuál es el sincitiotrofoblasto? Ya, el sincitiotrofoblasto va a ser las capas que entra por acá. Si te das cuenta, por acá como que está perforando, así como los tentáculos de un pulpito, así va entrando. ¿Dónde? En el endometrio basal. Estas células que van entrando se llaman sincitiotrofoblasto, va ingresando, ¿no? Obviamente que esta parte también es, a ver,
Esta parte también es del trofoblasto, del citotrofoblasto, que también de alguna manera va reemplazando. ¿Qué hace el citotrofoblasto? El sincitio trofoblasto no tiene capacidad de dividirse, por lo tanto esas células tienen que ser reemplazadas. ¿Y quiénes lo reemplazan? Profe, ¿quién? Por ejemplo, acá están las células del trofoblasto. Este es el citotrofoblasto. Citotrofoblasto. ¿Y qué pasa? Y estas son las células del sincitio trofoblasto. ¿Y qué pasa acá? Las células del sincitio trofoblasto tienen características. Son multinucleadas. Además, ¿qué más? No se dividen, o sea, ya pues se envejecen y mueren. No se dividen, no hacen mitosis. Por lo tanto, tienen que ser reemplazadas por nuevas. ¿Y de dónde salen esas células nuevas? Del citotrofoblasto. Por eso vemos acá, si podemos darse cuenta, esta partecita de acá, ya, que las células, ya, del trofoblasto, que es esta parte, invaginan hacia el citotrofoblasto. O sea, todas las células del citotrofoblasto que mueren son reemplazadas por células del citotrofoblasto. Entonces el sincitio trofoblasto depende de quién, del citotrofoblasto, para poder reemplazar su población de células. ¿Y quién es el que penetra en la decidua? El que penetra en la decidua, ¿quién es? Obviamente es el sincitio trofoblasto. ¿Quién es el que la capa de células que envuelve al embrioblasto? Obviamente es el citotrofoblasto. Todo esto es que estoy pintando es el citotrofoblasto. ¿Ya? Acá tenemos al citotrofoblasto. Entonces, nuevamente, ¿dónde está, profesor? El sincitio trofoblasto, el que entra, el que invagina. Acá está. Mira, entra tipo como tentáculos y va entrando, ¿no?, en el endometrio, que en este caso ya se llama decidua. Ya, seguimos. Profe, pero falta. Sí, falta, no te desesperes. Ahora seguimos por acá. Profe, ¿y el embrioblasto dónde está? El embrioblasto es toda esta parte interna. A esto se llama como embrioblasto. Ya, profesor. Entonces esta parte de acá es el embrioblasto. Sí, esta parte. Que después, que acá en esta imagen no se ve, se va a diferenciar que en epiblasto y hipoblasto. No se ve acá, pero después se va a diferenciar. Pero ya te estoy diciendo ya. Ya, muy bien. Entonces, y esta es la parte del blasto. Profe, y el huequito que queda acá, este espacio, tiene también, acá hay un líquido, ¿no? Y se llama, como hay líquido, se llama blastocele. ¿Cómo se llama? Blastocele. No es tan importante este blastocele, pero hay que pegar. ¿Cómo se llama la parte vacía, ya, o que contiene su líquido? Se llama blastocele, ¿ya? Es el blastocele. Entonces esas serían las partes ¿de quién? Las partes de quién? Del blastocisto, ¿no? Del blastocisto. Que obviamente se forman ¿en qué día? ¿En qué día? ¿En qué día? Del día 7 al 8. Claro, porque acá se está dando la implantación, mira. Por ejemplo, acá cuando se fecundó, ¿qué día fue? Ya, el día 1, ¿verdad? Cuando se hizo mórula, ¿qué día fue? El día 3. Y el blastocisto, cuando se hizo blastocisto, más o menos del 4 al 5 se hizo blastocisto. Pero acá, ¿qué se está dando? La implantación. Allá, profesor, o sea, acá se está sembrando, sí. ¿Esto sucede qué día? Del 7 al 8. ¿Ves? Entonces ya se está dando la implantación. Ya, entonces, ¿cómo se llamaba esta parte moradita? ¿Cómo se llamaba esta parte moradita? Acuérdate. Sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto. ¿Qué eran? Esto era. Células que multinucleadas, que no se dividen y tienen que ser reemplazadas por células del citotrofoblasto. Así nada más. Eso es todo. Ya, entonces, ahí tenemos cómo se ve el embrión. ¿Ya? ¿Cómo se ve el embrión en el día 7 a 8? Donde se está implantando recién. Acá es donde se da el embarazo. Profe, ¿no es embarazo cuando se da la fecundación? No. El embarazo como tal, ya, el embarazo como tal, se define el momento donde ¿qué? Donde el blastocisto
que es este señor, todo esto es el blastocisto. ¿Se implanta dónde? En el útero. ¿Qué parte del útero? El endometrio. ¿Dónde? En el endometrio, que ahora ya se llama decidua. Ah, profesor. Claro, pues. Y una cosita acá muy importante antes que se termine este videito, porque acá ya estamos en la parte final. Mira, algo muy importante acá es esto, ¿ya? Que tanto el sincitio trofoblasto, o el trofoblasto, si quisiéramos decirlo, como tal, más la decidua, ya, que tiene, obviamente, van a formar una estructura muy importante. Más adelante yo te voy a explicar cómo se forma. ¿Qué van a formar, profe? La placenta. Ah, ya, o sea, de ahí se forma, profe. Sí, de acá. Mira, el sincitio trofoblasto más la decidua forman la placenta. Profe, usted me dijo que el blastocisto produce la hormona HCG, o la hormona que se detecta en el embarazo. Sí, pero ¿qué parte, profesor? Pues tiene hartísimas partes. Ah, ya, ese es el sincitio trofoblasto. Y acuérdate que la HCG, o la hormona gonadotrópica coriónica humana, la más importante es su unidad beta. Ya, entonces la beta HCG es la que se detecta en una prueba de embarazo. Bueno, chicos, esa ha sido la tercera parte. Ya estamos en el día 7 a 8 del desarrollo embrionario.